Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor en este 13 de febrero, mañana, yo que fuera, yepa. La palabra de Dios nos viene a través del libro del Génesis, capítulo 2, del 18 al 25. El Señor se dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Voy a hacerle a alguien como él que le ayude. Entonces el Señor Dios modeló de la tierra todas las bestias del campo y todos los pájaros del cielo y se los presentó a Adán para ver qué nombre le ponía. Y cada ser vivo llevaría el nombre que Adán le pusiera. Así Adán puso el nombre a todos los ganados de los pájaros del cielo, de las bestias del campo, pero no encontró ninguno como el que le ayudase. Entonces el Señor Dios hizo caer un letargo sobre Adán, que se durmió. Le sacó una costilla y le cerró el sitio con carne. Y el Señor Dios formó de la costilla que había sacado de Adán una mujer y se la presentó a Adán. Adán dijo, esta sí que es hueso de mis huesos, carne de mi carne. Su nombre será mujer porque ha salido del varón. Por eso abandonará el varón a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Los dos estaban desnudos, Adán y su mujer, pero no sentían vergüenza uno de otro. Queridos amigos, comenzamos. No es bueno que el hombre esté solo. Operego Moí dice que primero va creando a los animales. Esto en realidad como teología quiere decir, desde la teología bíblica, añade yara, o no es grande, bojérata, a toda la creación. ¿Qué significa eso, queridos hermanos? Que la primera misión del hombre nuestra es dar nombre a la creación. Y dar nombre a la creación quiere decir que nosotros tenemos autoridad sobre la creación. Y algunas veces es al revés, es la creación. Son las cosas superficiales, parece, que nos llevan de aquí para allá y nosotros no somos conscientes que nosotros tenemos que dominar la creación, darle el nombre a cada cosa. Y nosotros nos dejamos llevar por las cosas del mundo, somos superficiales. Primer elemento y primer mensaje, ya cuando nos dio toda la creación, ponerle el nombre, identificar lo que es la creación. Y aquí se dan cuenta que dice que no encontró una ayuda adecuada. Ahí está el respeto a la sociedad, el respeto a las personas, el respeto entre nosotros. Porque es carne de mi carne, hueso de mi hueso. Será llamada mujer, porque ha salido de las mismas costillas del hombre. ¿Pero por qué las costillas? Porque las costillas se corresponden. San Agustín decía, Dios no hizo a la mujer de su pesaí, ni no hizo de su cabeza, sino que hizo de las costillas. Correspondencia, costilla con costilla. Eso es interesante. No está para ser pisoteada, por eso no es su pesaí. No está para ponerse por encima del hombre ni de la creación. Por eso está hecha de la costilla. Correspondencia, queridos hermanos. Así que vamos a pedir esto para nuestra sociedad, para nuestra vida, para nuestras familias. Respetarnos, amarnos, caminar juntos. Que podamos decir, esta sí que es carne de mi carne, hueso de mi hueso, y por eso es mujer que me ayuda, que estamos juntos, que llevamos adelante nuestra vida de familia. Que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.